Ok, bueno, filmando un nuevo video. Buenos días, amigos, bienvenidos a otro capítulo en esta aventura que es la renovación de la propiedad en Argentina. Entonces, para el video de hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Les pedí por Instagram que me envíen qué preguntas tienen sobre este proyecto que estamos haciendo y me enviaron 329 preguntas, que es más de lo que yo sola voy a poder responder en un video, pero vamos a hacer la prueba. He elegido entre 10 y 15 preguntas, digamos las más frecuentes, y vamos a ir con eso. Ya filmé este video en inglés, así que si lo quieren ver con Samuel a mi lado, él también dando sus opiniones en el otro canal, pero aquí solo yo. Así que empecemos nomás. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las diferencias que han notado entre la construcción en Canadá y Argentina? Y esto es muy fácil. Yo diría que el tema seguridad. Sí, o sea, mi papá ha trabajado en construcción, en haciendo terminaciones de casas en Canadá. Así que yo he estado por varias obras. También le solía ayudar cuando todavía era estudiante. Iba a trabajar con mi papá en estas obras. Así que he visto cómo son los dos métodos, digamos. Y en Canadá, cuando estás en una obra, tienes que andar con tu casco plástico, tienes que usar botas que tienen, ¿cómo se dice? Steel, como un metal o un hierro protector. Por si se te cae algo sobre los dedos del pie, o también la suela tiene como una chapa o un metal protector por si pisas un clavo o algo por el estilo. Así que hay muchas medidas de seguridad, hay inspectores dando vuelta, ese tipo de cosas. Y acá, bueno, uno puede andar por la obra en alpargatas o en sandalias y medio como que hay que tener cuidado, cuidarse a sí mismo, porque yo he estado dando vueltas por la obra días donde están trabajando en el techo y a veces hay pedazos de madera volando desde el techo, están tirando cosas aquí y allá y uno tiene que cuidarse porque no hay esas medidas de seguridad protegiéndote, digamos. Así que yo diría esa es la cosa principal que he notado en la obra, la seguridad. También voy a intentar de responder estas preguntas en el mismo orden que las hice en el otro canal, pero vamos a ver. Pregunta número 2. Cuando empezaron esta renovación o esta refacción, ¿pensaron que le iban a tener que hacer tanto trabajo al chalet? No, mi respuesta fue no. Samuel en el otro video dijo sí. Él pensó que el chalet iba a estar en peor estado y que iba a requerir mucho más trabajo. Yo pensé que iba a ser mucho menos. O sea, cuando empezamos con el chalet, yo pensé, ok, cambiamos el techo, el baño puede quedar como está, tal vez vamos a remodelar la cocina, tratar de salvar los pisos, ese tipo de cosas. Y no. Cuando más íbamos levantando y mirando, más problemas íbamos encontrando. Y la lista de lo que tenemos que hacer fue creciendo, se fue alargando. Y ya, en mi opinión, esto resultó ser mucho más trabajo de lo que teníamos esperado. Pero bueno, la realidad es que si vamos a vivir en esa casa, queremos que sea cómoda, queremos que tenga las funciones que nosotros necesitamos, o sea, queremos que haya calefacción, no queremos depender solo de una salamandra, no sé, ese tipo de cosas. Así que le estamos invirtiendo un poco más porque sabemos que vamos a estar viviendo ahí y queremos que sea una experiencia positiva. Y también queremos hacer las cosas bien desde un principio. O sea, si ya vemos que hay problemas con ciertas cosas, mejor solucionarlo ahora y no tener que empezar haciendo arreglos y cosas raras una vez que ya estamos viviendo ahí adentro. Así que más o menos esa ha sido la idea con las refacciones que le estamos haciendo al chalet. Sí, ha sido más trabajo, pero creo que va a valer la pena y vamos a estar contentos con el resultado final, ¿no? La otra pregunta era, ¿no hubiera sido más fácil demoler la casa y empezar desde cero?
Bueno, ok. Eso medio como que me duele en el corazón cuando me dicen eso, porque la idea no es demoler y empezar desde cero. La idea es tratar de mantener la historia del lugar, ¿no? Conservar lo que ya está ahí, porque no es una casa cualquiera, fue la casa que fue construida por mi abuelo, fue la primera casa en el terreno, él fue una de las primeras personas en comprar lotes en esta zona, así que la casa tiene su historia, es la casa de uno de los primeros pobladores, digamos. Así que no queríamos demoler la casa y empezar desde cero. ¿Hubiera sido más barato? Tal vez hubiera sido un costo parecido a construir una cabaña de troncos desde cero, sí, pero esa nunca ha sido la intención. Queremos conservar la historia de la familia y la historia del lugar, así que por eso le estamos poniendo tanto esfuerzo, tanto esmero a esta renovación, porque lo queremos conservar para la posteridad. ¿No sería más fácil si se compraran un auto? Sí, sería muy lindo tener un auto, pero como les cuento, los costos para esta renovación han sido más altos de lo que esperábamos. Han habido más trabajos para hacer de lo que esperábamos. Así que teníamos dos opciones, o nos compramos un auto o seguimos adelante con esta lista de refacciones, esta lista que crece semana a semana. Y bueno, decidimos arreglar la casa. Así que esa es la situación. No le estamos pasando mal, o sea, cuando tenemos que hacer cosas en el pueblo o en la ciudad, vamos en bus, vamos a dedo, a veces amigos nos alcanzan que ya están bajando al pueblo. Así que no ha sido tan difícil, no sé, ya nos hemos acostumbrado a no tener un auto y nos hemos acostumbrado a caminar a todas partes. Así que sí, estamos a pata, pero estamos bien. La idea es en un futuro comprar un vehículo usado, ¿ok? Nada fancy por acá. Pero sí, va a ser bueno eventualmente tener un modo de transporte. Pero por ahora, no. Prioridades. Otra pregunta. Marzo. ¿Todavía piensan mudarse al chalet en marzo? Marzo era la fecha que me habían dado que la refacción de la casa iba a estar completa. Marzo es ¿en cuántos días? ¿3, 4 días? Ya pronto. Y no nos vamos a estar mudando en marzo. Falta mucho más de lo que esperaba. Todavía no tenemos contrapisos, no tenemos baño, no tenemos cocina, todavía hay que hacer el revoque fino en las paredes, todavía falta la cumbrera en el techo, puertas, ventanas, cámara séptica, sangría, o sea, hay muchas cosas por terminar. Muchos trabajos se han comenzado, pero no se han completado al 100%. Así que no nos vamos a mudar en marzo. Dudo que nos mudemos en abril, tal vez en mayo, me gustaría, pero quién sabe. O sea, estamos tratando de mantener una mente abierta y no guiarnos por un schedule, un calendario muy fijo, porque ya nos estamos dando cuenta que las cosas pueden demorar más de lo que uno espera. Así que mejor no tener expectativas muy altas para no decepcionarse. Así que ya, esa es la respuesta. La casa no va a estar lista en marzo. ¿Han estado estresados? Depende, hay días que sí, hay días que no. Yo digo, los días cuando no nos sentimos estresados es cuando uno está más relax, así, que me lleve la corriente donde me va a llevar la corriente, que sucedan las cosas como van a suceder. O sea, ser más fluido, se puede decir, no ser tan estricto, lo quiero así, ahora, de esta manera, porque diría que ahí uno se estresa más. Y también cuando hay costos sorpresa, diría que ahí me estreso más. Cuando llegamos a media semana y me dicen, hey, va a faltar esto, lo otro.
Y me dio como que, ¿qué? Eso no estaba en el presupuesto original. Así que ya, esos días diría que hay un poco más de estrés, pero estamos tratando de balancearlo y también recordarnos recordarnos a sí mismo que no tenemos que hacer todo tan rápido, o sea, no tenemos que avanzar tan rápido o tomar tantos proyectos a la misma vez, que podemos alargar esta renovación si es necesario. Estamos en control, así que eso nos ayuda un poquito a calmarnos. ¿Cuándo va a estar el hotel terminado y listo para recibir huéspedes? Ok, medio como que no tenemos una fecha exacta. Yo pensé que para terminar nuestra casa, yo pensé para marzo, yo pensé en 3 meses lo hacemos, no hay problema. Yo creo que esto va a demorar 6 meses solo para la casa y en mi mente yo pensaba, ok, 2 años hasta que podamos remodelar el hotel, las otras construcciones, arreglar la propiedad, que se vea lindo, que haya un paisaje, pasto, flores, o sea, que se vea presentable para poder darle la bienvenida a huéspedes. Si no, ¿a qué lugar los estamos invitando? ¿A una obra, a una construcción donde hay barro y basura? O sea, así no puede ser. Tiene que estar presentable. Yo pensaba 2 años. Ahora estoy empezando a considerar, ok, si las cosas están demorando tanto, tal vez 3 años. Así que, no sé, estamos a principios de 2023. Me gustaría que para principios de 2025 podamos abrir las puertas, inaugurar, pero veremos, tal vez se estire a 2026. No sé, como les digo, estoy tratando de ser más flexible y que me sorprenda la vida, que me sorprendan los trabajadores, que me terminen el trabajo. Así que veremos. ¿Qué consejos les darían a la gente que quiere hacer un proyecto similar? Bueno, el consejo que a mí me dieron, que todavía me acuerdo en los comentarios, antes de comencemos, fue que nos preparemos para que demore más de lo que planeábamos y que cueste más de lo que planeábamos. Y es verdad, ha sido así, exactamente. Está demorando más y costando más de lo que uno esperaba. Así que yo creo que ese sería el consejo, que se armen de paciencia, porque las cosas van a requerir su tiempo y también que ahorren lo más posible, más de lo que piensan que van a necesitar, porque seguramente van a surgir cosas a lo largo de cualquier renovación que los van a sorprender y van a tener que estar preparados o encontrar dinero en algún lado. Así que yo creo que mi consejo es el mismo consejo que me dieron a mí. ¿Cuál es el estilo cuál va a ser el estilo de la casa, del chalet? Ok, el estilo. Había escrito 3 palabras, medio como que para guiarme y enfocarme cuando empiece a elegir materiales y cosas así. Y ahora no me acuerdo las 3 palabras. La primera era rústico, warm, cálido, y no me acuerdo la tercera palabra. Pero, o sea, en la renovación, en el interior de la casa, digamos, estamos usando bastante madera y queremos que se sienta, o sea, acogedor, medio como que uno está en una cabañita en el bosque, un lugar cozy, digamos. Y también los tonos, estoy buscando colores neutros, creo que se dicen, pero no tonos fríos, tonos calientes, se dice. No sé, pero esa más o menos es la idea. He elegido unos pisos que me encantan, que tienen la apariencia de tablones anchos, que parecen tablones que uno encontraría en un barco de piratas, digamos. Ese es el estilo de pisos que he elegido. Y bueno, ya van a ir viendo, porque en los próximos videos ya estamos empezando a elegir materiales, diseñar.
ese tipo de cosas. Así que ya pronto les vamos a mostrar cuál va a ser el estilo, el look, digamos. Ok, próxima pregunta. ¿Ustedes van a estar manejando el hotel si nosotros vamos a estar trabajando ahí? Sí y no. O sea, ¿cómo les respondo esta pregunta? Ok, voy a tratar de explicarme. Entonces, la idea sí es estar acá en Argentina, sí estar aquí en la propiedad y estar envueltos o involucrados, ¿envueltos se dice así? En cómo se maneja el hotel, pero tal vez no seamos la cara del hotel ahí en la recepción. O sea, cuando vienen los huéspedes a hacer el check-in, tal vez no sea yo ahí en el escritorio o no sea Samuel ahí en el escritorio. O sea, este es un proyecto bastante grande y la idea siempre ha sido crear trabajos en la zona. O sea, yo soy muy apasionada por el turismo rural y el efecto que el turismo puede tener en una pequeña comunidad. Entonces, la idea siempre ha sido tratar de crear trabajos en el sector turístico y eso significa que van a hacer falta así gerentes, manager, mucama, jardinero, cocinero, ese tipo de cosas. Así que la idea nunca ha sido que yo y Samuel lo hagamos nosotros solos, hacer todo nosotros mismos. Somos solo 2 personas y encima de eso nosotros ya tenemos trabajos que hacemos todos los días, todas las semanas. Yo tengo mi trabajo, Samuel tiene su trabajo que también lo disfruta mucho. Así que sí queremos estar aquí, envueltos en lo que va a ser el hotel y todo ese negocio, pero vamos a contratar gente, o sea, va a haber otra gente trabajando aquí y también manejando el lugar del día a día, digamos, ¿no? Espero que eso se entienda, creo que me estoy explicando más o menos bien, pero bueno, ustedes saben, mi vocabulario a veces con ciertos temas. ¿Qué más? Tararararam. ¿Cuándo viene Daniel a Argentina? Muy buena pregunta. Todos estamos esperando a ver cuándo viene Daniel a Argentina. Mi papá, Daniel, para los que no lo conocen, creo que todos lo conocen, hemos filmado muchos videos con mi papá, está renovando su pasaporte. Y después de la pandemia, todos quisieron renovar su pasaporte a la misma vez porque todos estaban listos para viajar después de años de encierro. Y bueno, hay un backlog, digamos, hay mucha gente renovando al mismo tiempo y no hay suficiente gente para procesar todas las aplicaciones. Así que hay una demora, hay una espera. Vamos a ver cuándo le llega su pasaporte y podemos comprar su pasaje para que ya venga. Sería lindo para mayo, junio. Vamos a ver nuevamente, mente abierta, vamos a ver cómo salen las cosas. Pero esa es la idea que tenemos. Él está con muchas ganas de estar aquí, por supuesto. Nosotros también, ansiosos de que llegue. También para que les pueda contar la historia de la propiedad y los edificios, las casas, cómo fue su niñez, el tiempo que él vivió acá. Porque hay mucho que yo no sé. O sea, yo solo viví en esta propiedad por 6 años cuando era pequeña. Así que no les puedo contar las mismas historias y todos los pequeños detalles porque no los sé. Así que va a ser lindo una vez que él esté acá y les pueda compartir más historias sobre el lugar. Así que ese es el plan, que venga. No sé cuándo todavía, este no es un anuncio de una fecha, pero veremos pronto, en estos próximos meses, sería lindo. Ok, si las otras construcciones en la propiedad necesitan tanto trabajo como el chalet. Esperemos que no. Empezamos con la casa más antigua, que más problemas tenía, que en peor estado estaba. Así que me gustaría imaginarme que con las otras construcciones no va a ser tanto trabajo. Yo creo que el hotel va a requerir menos trabajo que las otras casas, porque en sí el hotel necesita calefacción, necesita baños y terminar la cocina comedor en la planta baja.
Pero aparte de eso, no hay grandes problemas estructurales, digamos, estando hipo. Así que espero que sea menos trabajo con las otras construcciones. Pero veremos. Sorpresas, sorpresas. ¿Quién sabe? Otra pregunta. ¿Dónde queda el hotel? Ok, les cuento. Una vez que estemos listos para recibir huéspedes, recibir visitas y ese tipo de cosas, ahí les vamos a compartir el nombre del lugar, les vamos a dar la dirección, serán bienvenidos. En este momento hay mucha gente que me aparece y me agarra desprevenida. A veces me aparecen en la propiedad, a veces me aparecen en mi casa que estoy alquilando. Y esa es información que yo nunca he hecho pública. O sea, va a llegar el momento donde pueden venir a visitar y todo eso, pero ahora no es el momento. O sea, no quiero hablar mucho sobre el tema y medio como que ponerlo negativo. Así que solo voy a decir eso, que en un futuro les vamos a decir dónde queda, serán bienvenidos. Va a ser muy lindo poder conocerlos en persona, pero por ahora no es un momento como para recibir visitas en plena obra con trabajadores y camiones y... O sea, hay muchas cosas sucediendo en este momento, toda la misma vez, así que no es un momento para visitas. Y lo dejamos ahí. Ok, y creo, si no me equivoco, que he respondido todas las preguntas. Creo que sí. Si me olvidé alguna, seguro ustedes me van a dejar saber. Pero bueno, como les dije, hubieron 329 preguntas por Instagram, así que gracias a todos los que enviaron preguntas. Tal vez podemos hacer un video así en un futuro respondiendo más de esas preguntas. También si se les ocurre más preguntas, las pueden escribir en los comentarios. Pero creo que eso es todo por ahora. También ya he estado hablando por 25 minutos, así que se está haciendo larguito el video. Así que, bueno, les agradezco por mirar este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya aclarado algunas dudas que tenían. Y bueno, la semana que viene ya vamos a estar filmando más sobre la renovación, cómo va avanzando todo esto. Esta semana fue feriado, fue carnaval, así que no hubo mucho avance. También tuvimos unas tormentas con piedra. Como no se imaginan, se nos inundó la obra y a algunos trabajadores se les rompió el camión. O sea, hubieron todo tipo de problemas, todos acumulados en esta una semana. Así que no tengo muchos avances para compartir. Por eso no les filmé un video sobre cómo va la renovación. Y también otro anuncio, vamos a empezar a filmar más viajecitos por acá en la provincia de Córdoba. Como tuvimos que empujar nuestro viaje a Patagonia, queríamos ir a Patagonia una vez que la casa esté terminada y tararara. La casa no va a estar lista pronto, así que bueno, hemos empujado ese viaje y vamos a empezar a recorrer la provincia de Córdoba y filmar pequeños viajecitos, así que se vienen viñedos, ruinas jesuíticas, vamos a hacer unos treks, vamos a subir a las sierras y ir a pasar la noche en refugios y ese tipo de cosas. Así que es lindo tener algunos viajecitos planeados y poder compartir, bueno, también un poco de viaje con ustedes, porque ha sido mucho renovación todas las semanas y no sé si a todos les interesa. Pero bueno, ese es el video de hoy. Me voy despidiendo y nos vemos la semana que viene. Si les gustó el video, le pueden dar like. Los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto. Chao, chao.